del semestre décimo del paralelo A. Este proyecto está bajo la supervisión del doctor Misael González y el tema que les hemos traído mis compañeros y yo es la prevención contra el cáncer de cuello uterino, pero enfocado en el Papa Nicolau. Muchos de ustedes han escuchado acerca del cáncer de cuello uterino, pero antes de entrar en materia y explicarles un poco más de esta patología, vamos a ver un poquito lo que es la anatomía. Entonces aquí tenemos el aparato reproductor genital femenino. Tenemos la vagina, el cervix o también conocido como cuello uterino, el cuerpo del útero, las trompas del falopio, los oviductos y los ovarios. Entonces nos vamos a enfrascar en esta parte de aquí, en el cervix o cuello uterino. ¿Pero qué es esta enfermedad del cáncer de cuello uterino? Aquí se van a formar células cancerosas, malignas, que van a hacer que se forme esta enfermedad como tal. Estas células se van a multiplicar, se van a diseminar en lo profundo de los tejidos del cuello uterino, pero a su vez también se pueden diseminar a sus estructuras vecinas. Pero ustedes se preguntarán, pero esa enfermedad, ¿cómo? ¿Cuál es la causa principal? ¿Qué impulsa que se forme el cáncer de cuello uterino? Pues la principal causa va a ser el virus del papiloma humano, o también conocido como VPH. Se dice que a nivel mundial el cáncer de cuello uterino ocupa el segundo lugar en cánceres en todo el mundo, y en Latinoamérica ocupa el primer lugar. Aquí en el Ecuador está en el segundo puesto, ya que en el primero lo ocupa el cáncer de mama. En el año 2020 se diagnosticaron aproximadamente 1.500 nuevos casos de cáncer de cuello uterino, de los cuales unos 816 casos terminaron en que esas pacientes fallecieron por esta enfermedad. Pero también hay factores de riesgo, ya que se dice que esta enfermedad es algo que se puede llegar a prevenir. Entonces, hay factores de riesgo que también nos pueden ayudar a contraer esta enfermedad. Aparte de la infección del virus del papiloma humano que les había mencionado, también hay otros factores, por ejemplo, el tabaquismo, la multiparidad, tener muchos hijos, también tener múltiples parejas sexuales, tener relaciones sexuales sin protección, ya que tener presente que el condón nos ayuda a prevenir las enfermedades de transmisión sexual, tiene una eficacia de un 95% para estos casos. Pero también hay otros factores de riesgo, como les dije, la multiparidad, el tabaquismo, tener las bajas defensas, como lo saben decir. Y esta enfermedad, al principio, en su primera fase, es asintomática, o sea, es silenciosa, no sabemos. Pero a medida que va avanzando esta enfermedad, se van aflorando nuevos síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas que podemos observar? Tenemos el sangrado vaginal, que va a ser anormal, va a haber dolor pélvico, también va a haber dolor al momento del coito, o sea, al momento de la relación sexual va a haber ese dolor, va a haber esa secreción maloliente. Entonces, ahora vamos a hablar de algo muy importante que es acerca de la prevención, en el cual le voy a dar paso a mi compañero para que me sigan indicando acerca de este tema. Muy bien, entonces una vez que ya hemos escuchado la información correspondiente al cáncer de cuello uterino, vamos a hablar sobre las medidas preventivas ahora. Las medidas preventivas son pues precisamente las acciones que nosotros podemos realizar para poder evitar que llegue hasta estas instancias, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener claro que la sustancial disminución que se ha podido observar en la incidencia y también en la mortalidad del cáncer de cuello uterino se debe precisamente a la implementación de estas medidas tanto de prevención como diagnóstico temprano, diagnóstico oportuno de la infección tanto del VPH como de las lesiones precancerosas, es decir, antes de que se forme el cáncer, las anomalías que se pueden identificar. Y aquí precisamente nosotros estamos haciendo énfasis en el Papa Nicolau, cuyo nombre técnico es citología exfoliativa de cervix, o como regularmente lo conocemos nosotros, Papa Nicolau. Entonces nosotros tenemos que enmarcarnos o basarnos en tres aspectos principales. El primero es la identificación de los factores de riesgo. Mi compañera ya les mencionó los factores de riesgo y yo les voy a recordar para que tengamos presente, pues una vez que nosotros identificamos podemos adoptar conductas que puedan alterar, que puedan modificar, cambiar y mejorar estas condiciones, ¿no? Entonces, la primera es un inicio de las relaciones sexuales, un inicio de la actividad sexual a una temprana edad. La segunda es tener múltiples compañeros sexuales.
También que nuestra pareja tenga múltiples compañeros sexuales, que mantengamos nosotros relaciones sin el adecuado método anticonceptivo, que en este caso es el preservativo. Y esto es muy importante porque el preservativo es el único método anticonceptivo que protege contra las infecciones de transmisión sexual y a la vez evita pues el embarazo, ¿no? También la multiparidad, es decir, las mujeres que tienen más de 3 hijos tienen también un riesgo un poquito incrementado de padecer cáncer de cuello uterino. También el tabaquismo, pero el tabaquismo pues es un factor que es común para todos los tipos de cáncer. El tabaquismo afecta al desarrollo de todo tipo de cánceres. Y si tenemos el hábito de fumar y al mismo tiempo sabemos que tenemos una infección por el virus del papiloma humano, por el VPH que les mencionaba mi compañera, se da el doble de riesgo de desarrollar cáncer cervicuterino. Entonces la recomendación aquí es no fumar, ¿no? También el uso crónico de pastillas anticonceptivas, eso también genera un poquito más de riesgo incrementado de padecer el cáncer cervicuterino. Pero bien, entonces esta es la identificación de los factores de riesgo. Pero otro aspecto en el que debemos centrarnos son las acciones específicas para el diagnóstico oportuno, el diagnóstico temprano de las lesiones preneoplásicas o del cáncer. Entonces aquí es donde nosotros nos vamos a centrar y vamos a hacer énfasis, que es la utilización o la realización del Papa Nicolau. Pero entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para cambiar o cómo podemos disminuir el riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino? Yo se los he simplificado en algunas pautas básicas para que se tomen en cuenta y se puedan aplicar, ¿no? En primer lugar, tenemos que saber que el único método 100% efectivo para evitar la transmisión del VPH y por consiguiente pues, el desarrollo de cáncer es la abstinencia. Pero como sabemos que estamos en una etapa reproductiva, en una etapa de periodo fértil de nuestras vidas, sabemos que ya eso es difícil de aplicar. Por lo tanto, el segundo método que se recomienda más es el condón, el preservativo, puesto que como les mencioné anteriormente, el preservativo es el único método anticonceptivo que evita la transmisión de las infecciones de transmisión sexual, el contagio de las infecciones de transmisión sexual. Este tiene también una eficacia súper alta, mayor al 95% aproximadamente. Y a la vez que evita el contagio por VPH, también evita el desarrollo de verrugas genitales. ¿Por qué? Porque el virus del papiloma humano, además de vivir en el cuello uterino, en la zona epitelial, también otras variedades forman verrugas genitales, otras variedades del mismo virus. Entonces, impidiendo la transmisión de se evitan las verrugas genitales y se evita también el contagio por el VPH que puede desembocar en lesiones cancerosas. Al mismo tiempo se disminuye el riesgo de embarazo no deseado, ¿no? Y también de las otras infecciones de transmisión sexual, como por ejemplo clamidia, gonorrea, sífilis, hepatitis B, herpes, todas estas. Otra medida que podemos tomar en cuenta es un bajo número de parejas sexuales. Entiéndase bajo número de parejas sexuales a una. Si ya es más allá de una, de 2 en adelante, pues ya se considera múltiples compañeros sexuales. Entonces ahí existe un riesgo más incrementado. Como les mencionaba, no fumar. El tabaquismo es un factor de riesgo grandísimo, acompañado aunado al VPH. Y al final les he dejado las 2 recomendaciones más importantes. La primera es la vacunación. Ya existe una vacuna contra el VPH desde hace algunos años, una vacuna cuadrivalente que se aplica a las mujeres desde los 9 hasta los 26 años. ¿Por qué desde tan temprana edad? Porque se recomienda aplicar esta vacuna antes de que exista cualquier contacto sexual, antes de que se haya mantenido relaciones sexuales. Entonces, se puede empezar desde los 9, pero regularmente se lo hace a los 11 o a los 12 años y hasta los 26 años. De los 27 años en adelante no está tan aprobado o evidenciado debido a que aquí ya existe un mayor riesgo de que se haya tenido contacto con el virus, pero de todas maneras igual se puede, igual sería recomendable porque puede que hayas tenido contacto con una variedad del virus pero no con otra, por ejemplo como la que puede producir verrugas genitales, ¿no? Entonces dentro del esquema de vacunación, del esquema de inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública ya consta desde el año 2014 la vacuna contra el VPH. Y esta se puede aplicar justamente como les mencionaba en mujeres de 9 a 26 años que no hayan sido vacunadas anteriormente o en aquellas que no han cumplido con el esquema adecuadamente. Entonces aquí hay que recordar los 2 nombres puntuales de la vacuna contra el VPH. La primera se llama Gardasil, que es con S, Gardasil,
y la otra disponible es Cervarix, que termina en X y con C, Cervarix. Estas son las dos vacunas que se pueden aplicar y que están disponibles en el Ministerio de Salud Pública en el esquema de vacunación. Y la segunda, la última medida que les mencionaba, es el Papa Nicolau. Este es el gold estándar, la medida, la prueba estándar para poder determinar las lesiones del cervix, y es utilizada como una medida profiláctica. Pero en sí, ¿en qué consiste el Papa Nicolau? Porque a veces se tiene un poco de desconocimiento, ¿no? El Papa Nicolau simplemente consiste en la toma o en la recolección de las células que se desprenden, que se expolian de aquí, del cervix, del cuello uterino. Simplemente con un instrumental que se introduce aquí, simplemente se toma, se recolecta las células que están ahí, y eso es todo. Y a veces, o sea, se tiene un poco de renuencia porque no se desconoce de qué trata, ¿no? Entonces, pero ¿quiénes deben realizarse el examen del Papa Nicolau? Se recomiendan todas las mujeres desde los 21 hasta los 55 años, también en las que tengan factores de riesgo, como les mencioné anteriormente, les mencionó mi compañera, los factores de riesgo, lo de múltiples compañeros sexuales, todo eso. Y también en aquellas que nunca se hayan realizado un Papa Nicolau. ¿Cómo o cuándo se debe realizar el Papa Nicolau? Pues lo recomendable es que se realice el Papa Nicolau a partir de que se tenga la primera relación sexual. Antes de los 21 años, a partir de que se tenga. Pero si no se ha realizado aquí, desde los 21 hasta los 29 años existe un esquema de realización del Papa Nicolau. ¿Por qué? Porque digamos, si tú te realizaste el Papa Nicolau a los 21 años, que es lo que se recomienda, lo tienes que realizar anualmente también a los 22 años y a los 23 años. 3 exámenes de Papa Nicolau seguidos, y de ahí, si los resultados fueron normales, pues te lo puedes espaciar 3 años. Por ejemplo, si lo hiciste a los 23, ya puedes hacer los 26, a los 29, y de los 29 hasta los 55 años, hasta los 65, si es que se quiere extender un poquito más, se puede hacer cada 3 o cada 5 años. Entonces, no es tan seguido si los resultados son normales. Ahora, si es que tiene factores de riesgo, pues la realización del Papa Nicolau es más frecuente, no es anualmente, dependiendo pues de las consideraciones que se tengan. Muy bien, entonces, ya quedamos que se debe realizar hasta los 55-65 años. De los 65 años en adelante no existe tanta evidencia de que se deba realizar. ¿Por qué? Porque a los 65 años, pues como conocemos, las mujeres normalmente, o sea, a esta edad ya no suelen mantener relaciones sexuales, y si las mantienen, suele ser pues con el esposo, no con una sola pareja sexual. Entonces no existe tanto riesgo, no hay un riesgo incrementado de que se tenga el VPH o de que se desarrollen lesiones cancerosas, ¿no? Entonces, una vez que ya sabemos en quiénes se puede realizar, cuándo se puede realizar, tenemos que saber la preparación o las medidas que se deben realizar para poder realizar el Papa Nicolau. Y esto se debe tomar en cuenta, y es muy importante que lo considere. En primer lugar, no se tiene que haber utilizado o administrado ningún medicamento por vía vaginal. A veces por alguna cuestión necesitan ponerse óvulos o crema, ya. No se puede poner eso durante 3 días anteriores a la realización del Papa Nicolau. Tampoco no se debe realizar duchas vaginales 3 días antes. Una de las medidas un poquito más complejas, que a veces no se cumple a cabalidad, pero que debe ser así, es que no se tengan relaciones sexuales en los 2 días antes de la realización del Papa Nicolau. Tampoco no se puede realizar el Papa Nicolau si está en el periodo menstrual, o 3 días, si es que ya terminó el periodo menstrual, tiene que esperar 3 días, no se puede hacer desde 3 días antes de haber terminado el periodo menstrual. También, si es que se ha sometido a algún proceso como una cesárea, como un librado, acertado con parto, tiene que esperar 6 meses para poderse realizar el Papa Nicolau. Y lo único que se tiene que hacer, pues además de esto, es realizarse la ducha diaria, el aseo diario. Nada más, pero sin contar con duchas vaginales, ¿no? Muy bien, entonces una vez que ya hemos analizado todo esto, yo les voy a hacer una demostración de qué nomás se hace en el Papa Nicolau para que tengan en su conocimiento. Vamos con esta explicación un poco ilustrativa, un poco imaginativa. Aquí vamos a asumir que este de aquí es el útero, este de aquí es el cuello del útero y este de aquí es la vagina. Entonces, se utiliza un instrumento, este de aquí, que se llama espéculo. Entonces, bueno, ahí van a poder observar la vagina, normalmente va a estar así, relaxada o cerrada. Entonces, el espéculo nos sirve para poder
tener una correcta visualización del cuello del útero. Entonces está ahí cerradito, se introduce de forma oblicua, le dan la vuelta ahí y se abre. Entonces ahí pueden entender, miren, cómo se ve el cuello del útero. Así más o menos se ve. Entonces bueno, vamos a dejar de lado el espéculo y vamos a centrarnos en el cuello del útero. Una vez que ya se ve la vagina, pues le introducen a través de la vagina este instrumental de aquí y de esta forma ponen esta parte de aquí en el centro, dan vuelta en forma de las manecillas del reloj, en sentido de las manecillas del reloj, recolectando lo que está afuera y lo que está aquí en el centro, tomando esta muestra. Y esta parte de aquí pues se la van a impregnar aquí en el portaobjeto, en una parte aquí de lo que vimos de la parte superficial y en otra parte de la parte central. Entonces aquí lo que constituye pues lo que corresponde al espátula. Y luego de haber realizado esa muestra de ahí, se introduce este cepillo que también se va a tratar de, pero este se introduce un poquito más y esto se va a tomar la parte del endocervix, la parte de adentro. Entonces ahí simplemente se hace así y en el mismo portaobjeto se va a deslizar también, se va a impregnar y eso ha sido todo. Simplemente es así, no duele, no se raspa, no se daña, no existe ninguna lesión. Entonces de ahí ya se retira nomás el espéculo, se cierra, se retira el espéculo y eso ha sido todo. Ya, entonces como vieron, esa fue nuestra presentación del Papa Nicolau, de la prevención del cáncer cervicuterino y de cómo se realiza, si es que nunca se ha realizado, para que lo puedan implementar y realizarlo en el tiempo que les he mencionado. Ahora tenemos unas preguntas rapidito para poderles obsequiar aquí unos pequeños detalles que les hemos traído. Mi compañera les mencionó factores de riesgo. Necesito que me nombre un factor de riesgo, uno solo. El tabaquismo, muy bien. Si se acuerda otro. Compañeros, muy bien, ya. Entonces, tienen sus presentes. Y yo les mencioné también la preparación, las medidas de preparación que se debe realizar antes del Papa Nicolau. ¿Recuerdan alguna? No tener relaciones, muy bien. Muy bien, se han prestado atención. Ya, muchas gracias. Bueno, aquí le damos para que tampoco se quede sin obsequios. Ok. ¿Alguna pregunta más que tengan? ¿Alguna duda ustedes acerca del tema, acerca de la prevención? Una cosa es el Papa Nicolau y otra cosa es el cuento vaginal, ¿no? Ajá, Son sí, diferentes son dos tipos de cosas. procesos. Sí, el eco endovaginal es un método imagenológico. Sí, vuelta del acá no tienes que implementar ningún instrumento de imagen, no tienes que meter nada, simplemente tomas la muestra. Ajá, el eco es para poder observar, a través de una pantalla. Pero o sea, no le da resultado, como dicen ustedes, que el Papa Nicolau da resultado del cáncer, ¿sí? Para prevenir. Claro, no, es que este es un estudio microscópico. Lo mandan donde un patólogo y ahí analizan las células ahí en el microscopio para ver si hay alguna alteración. Por eso es tan irreemplazable. Muy bien. Buena pregunta, excelente pregunta. Ya, entonces eso ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención.